Asomarse a la nostalgia de la época cuando el cine español no sabía hablar significa forzosamente hacer la crónica de una destrucción y un olvido. Porque la mayor parte de las películas rodadas a lo largo de las 3 primeras décadas de nuestro siglo ya no existen, se han perdido irremediablemente o se encuentran en mal estado de conservación. Casi podría decirse que el cine español no existe. Más del 90% de sus películas ha desaparecido. Y los pocos títulos almacenados en las filmotecas no se proyectan jamás. Apenas se han hecho estudios sobre su historia. Ni siquiera se dispone de un censo preciso sobre los materiales que obran en los archivos oficiales, en cinematecas extranjeras o en poder de coleccionistas particulares. Y los escasos supervivientes de la época, intérpretes o técnicos que participaron en el rodaje de las películas hoy perdidas, han ido desapareciendo, sumidos en el más despiadado de los olvidos. Olvido y destrucción son 2 palabras que resumen el balance de existencias de nuestro cine mudo para vergüenza de la cultura española. Durante décadas no hubo institución alguna que se ocupase de su conservación y poco a poco las obras de los pioneros de la pantalla se fueron perdiendo entre la desidia administrativa y la falta de sensibilidad de la propia industria. Olvido y destrucción a los que se sumaron los efectos devastadores del simple paso del tiempo. Porque todo aquel cine se rodó con película de nitrato que se descompone entre reacciones químicas que destruyen totalmente sus imágenes. Así, de muchos de los tesoros olvidados de nuestro cine, como estas secuencias del 2 de mayo, tan solo quedan escenas sueltas entre secuencias fuertemente dañadas que apenas pueden ya verse. Y la nostalgia del espectador se transforma en frustración ante la casi imposibilidad de ver un cine cuyas imágenes se han perdido. Las primeras películas rodadas en España se deben a Promio, un técnico enviado desde París por los hermanos Lumière para introducir en España su invención de la fotografía en movimiento. Afortunadamente, los archivos franceses han guardado sus imágenes hasta hoy. De los continuadores españoles que tuvo Promio, también se conservan algunos trabajos, aunque no los más antiguos. Las primeras filmaciones de Gimeno se han perdido, pero existen varias de Fructuoso Gelabert, como esta procesión de las hijas de Santa María de la parroquia de Sants. Una de las producciones dramáticas más antiguas de nuestro cine es El Hotel Eléctrico, rodada en 1905 por Segundo de Chomón, sin duda la personalidad más interesante entre los pioneros y su único creador con proyección internacional. De Chomón y Gelabert se encuentran bastantes obras en las filmotecas y sobre ellos se han publicado distintos estudios. Los pioneros se han visto libres del olvido. Y Gelabert aún es recordado de viva voz por quien fue uno de sus más jóvenes ayudantes a comienzos de siglo. Albert Gasset es el último testigo de hechos ya desvanecidos en el tiempo. La memoria del veterano operador se enturbia con la amargura de quien sabe a todos sus compañeros muertos y siente la profunda soledad del superviviente mientras explica las viejas técnicas de rodaje manual o evoca el perfil humano del precursor que fue su maestro. Gelabert jo que el recordo, si li haig de dir, com un pare.
perquè efectivament podia, en aquells moments ja podia ser pare meu. Era un nano de 12 anys, que em va veure enfilat dalt d'un arbre, que jo anava als estudis a veure com rodaven, i aprofitava un àngol que tenia la porta gran oberta, i ja es veu que ja feia dies que em veia, llavors em va cridar i em va dir: nano, vine cap aquí, què fas? Estava mirant i t'agrada el cine molt. I què t'agradaria ser amb el cine? Què t'agradaria fer? Doncs jo vaig... se'm va ocórrer dir-me director. I llavors va ser quan li va dir amb l'amo dels estudis, en Julio Sanz, diu: mira, ja tenim un altre Griffith. I em va quedar aquest nom de Griffith. I això és una cosa que la recordo, i cada vegada que em deia, m'aconsellava alguna cosa, em deia: fill meu, fes així, mira, Griffith, vine cap aquí, i això es fa així, 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 així. Y ahora no queda nadie, de mi época nadie. Más un poco posterior sí, queda por ejemplo Aragonés, que empezó el año 28. Pero de mi era no, ya no queda nadie. No. Me acuerdo de Isabelita Ruiz, Alfredo Hurtado, Alexia Ventura. Más doloroso aún que recordar los tiempos perdidos es olvidar tantos nombres que fueron famosos en las cabeceras de cartel. José Montenegro, Inocencia Alcubierre, Manuel San Germán, Laura Pinillos, Pitouto, Varillas. Son demasiados los nombres que forman la nómina del olvido del cine español. Pedro Larrañaga, Lidia Gutiérrez, Javier Rivera, Amelia Sánchez. Rostros que brillan en viejas fotografías de películas que nadie ha visto desde hace 60 años. Cintas producidas por compañías desaparecidas que gozaron el éxito en las pantallas o acabaron en la ruina. Empresas a las que el paso del tiempo ha igualado en el olvido. Patria Films, Barninógrafo, Garrigó Hispania Films, Linares, Cosmos, Española, Condal Films, Atlántida, Royal, Goya Films. Y directores que posaron ante los fotógrafos para los álbumes de celebridades de la época. Noriega, Bush, Perojo, Beltrán, Muria, Orduña. Cineastas a los que no se rodaron entrevistas cuando aún vivían y eran capaces de relatar sus experiencias. De todos ellos, nuestro equipo de investigación tan solo ha localizado una entrevista con Ramón Baños, realizada una década atrás para el circuito catalán de televisión española. Jo, en aquella època, era el director tècnic dels estudis Argos Films, una empresa que era per fer pel·lícules i laboratoris. Un dia es va presentar tota una trup francesa i amb el seu capitalista, que era un tal Charles Drosner, i portaven la idea de fer nada menos que la vida de Cristóbal Colón.
La vida de Cristóbal Colón y su descubrimiento de América, una producción francesa rodada en España con el presupuesto más alto de la época, 1 millón de pesetas, significó un hito en la historia de nuestro cine. Pero también representó una importante ocasión perdida, porque la incipiente industria cinematográfica española no supo convertirse en alternativa para los estudios europeos, cuyas producciones sufrían las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Al final, la única aportación de aquella superproducción a nuestro cine quedaría reducida a la experiencia ganada por los técnicos que intervinieron en su rodaje. Nosaltres, els dos operadors, que érem, vamos, el Francesc i jo, teníem que estar pendents d'ell, que ens marcava un quadre on se tenien que moure els artistes, no podien passar d'allà, perquè nosaltres teníem unes càmeres, uns caixons de fusta amb un sol objectiu, 4 o 5, i amb aquella màquina ho tenien que fer-ho tot. No és com ara que els operadors poden disfrutar de les seves bones màquines. De todas las grandes figuras del cine mudo, tan solo Imperio Argentina se mantiene aún en forma y en activo. Las demás estrellas de su época fueron una tras otra desvaneciéndose en el tiempo. Otra superviviente, Elisa Ruiz Romero, la Romerito, apura su vida agotada y enferma sin apenas salir de casa. Cándida Suárez y cuantas divas compartieron con ella las carteleras desaparecieron silenciosamente años atrás. Sus rostros, otrora famosos, no serían hoy reconocidos, como la dinámica Lolita París o la argentinita que tantas veces personalizó el gracejo andaluz ante las cámaras, o Marina Torres, protagonista de rancios melodramas en los albores de nuestro cine. Incluso Carmen Biance, la actriz española más popular de los 20, acabó sepultada en el olvido. Tan solo los grandes mitos escénicos mantienen su lugar en la memoria colectiva, como la cupletista Raquel Meyer o la eximia Margarita Xirgu, cuyas exageradas actuaciones en la pantalla no hacen honor a su recuerdo venerado en el mundo del teatro. Y aún pueden recogerse testimonios de veteranos del cine que compartieron con ella las luces de las candilejas. Me divierto mucho a veces cuando leo las biografías de Margarita Xirgu, porque yo he conocido a Margarita Xirgu desde que yo era una niña, porque yo trabajaba en el Teatro Romea de Barcelona haciendo la niña de Sassá con Margarita Xirgu. Ella tenía una voz, hablaba un poquito así, porque le faltaba un pulmón. Ella estuvo tuberculosa y yo, haciendo la niña de Sassá, le he sacado muchas veces pañuelos limpios y me los ha entregado llenos de sangre. Muchas veces, que eso me parece a mí un poquito peligroso, ¿no? Para una niña, pero... Y yo francamente era una mujer que me encantaba. Era una mujer, sí, un poquito sofisticada, un poquito... Pero llegaba un momento y era el genio. Yo no sé muchas cosas. Claro, con tantos años... La aldea maldita, obra maestra del cine español mudo, rodada cuando las primeras películas sonoras americanas empezaban a proyectarse en Europa, es el único título que ha superado las barreras del tiempo.
desde su rodaje cuidado hasta el mínimo detalle o su insólito éxito internacional, hasta su recuperación solemne en el Festival de Valladolid 58 años después, La aldea maldita ha sido la excepción en la historia gris de las 3 primeras décadas de nuestra cinematografía. Una historia con más luces que sombras, caracterizada por el olvido. Un olvido protagonizado por todos, desde la propia Academia del Cine, que ni siquiera tiene censados a los supervivientes de la época, hasta las filmotecas, los estudiosos y los espectadores más cinéfilos. De todo el cine rodado en España hasta 1930 apenas se conserva un 10%. Y las pocas películas existentes de aquella época no han sido proyectadas en locales públicos desde hace 60 años. Tan solo han podido ser vistas ocasionalmente en las salas de la Filmoteca Nacional, y ni una sola de ellas ha pasado por Televisión Española. Así, nuestro cine mudo es un gran desconocido que habría merecido mejor suerte, porque aunque casi no haya dado obras de interés cinematográfico, sus imágenes constituyen un importante testimonio filmado de toda una época. En contraste con la siempre reconocida calidad de La aldea maldita, cuyas imágenes ofrecían una visión de la vida en la Castilla rural con una óptica de realismo poético, otras muchas producciones de nivel artístico mucho más bajo se han visto revalorizadas con el paso del tiempo por su interés documental, gracias al retrato de ambientes y personajes de la época. Como ejemplo extremo de ese valor documental queda La Malcasada, cuyo productor, Bienvenido Esteban, y director, Francisco Gómez Hidalgo, se esforzaron en conseguir que las personalidades más destacadas del momento actuasen ante su cámara, interpretándose a sí mismos. Desde los militares, con mayor predicamento en los círculos castrenses, hasta los toreros o futbolistas de moda, pasando por los médicos, periodistas o escritores más célebres, todos los rostros habituales en las páginas de los periódicos y revistas hacían su aparición en La Malcasada. Y lo que era un melodrama lleno de tópicos, cuyas 2 horas y media resultaban interminables, acabaría convirtiéndose en una inestimable galería de famosos para los archivos de imagen, más allá de su turbio argumento a base de toreros donjuanescos, esposas abandonadas con criaturas aún lactantes y el obligado refugio en la caridad cristiana como receta para el olvido de amores imposibles y tentaciones pecaminosas. Pero lo cierto es que la mayor parte del escaso cine mudo español que se conserva tiene como único elemento de consideración su propio valor histórico junto a la nostalgia que sus imágenes despiertan.
el cine como industria, para mí, no nace hasta los tiempos de la República. En realidad, todas las órdenes y reales decretos que aparecen en España desde 1897 a 1928 son órdenes y reales decretos, son disposiciones que afectan a la higiene de los espectáculos públicos, a la seguridad de construcciones de locales, a la prevención de incendios. Hay un momento en que se incorpora el cine a la propiedad intelectual a través de la sociedad de autores. En fin, todo viene a ser, excepto la celebración en octubre de 1928 del primer Congreso Español de Cinematografía, desde donde se pide al gobierno, no quiere decir que se obtenga, que dicte normas de ayuda y de protección al cine. Hasta entonces, prácticamente, el cine no existe en los papeles de la industria. Es un espectáculo barato, en primer lugar, por una ausencia total de interés de los poderes públicos. Y en segundo lugar, por una frialdad absoluta de todo el mundo del capitalismo burgués, que no quería arriesgar lo más mínimo nada en la cuestión cinematográfica. Claro, entonces llega la guerra, y en la guerra todo el material que tenemos, que era mucho lo que se conservaba de la historia del cine mudo español, fue a parar a los laboratorios para que se convirtiera en acetona que servía para pintar las uñas de las señoritas de la época de la guerra. Y así fue a pasar a los traperos y desapareció por completo el material. Por eso hoy día no existen coleccionistas, porque no hay películas que coleccionar. Y hay algunos coleccionistas que tienen unos cuantos rollos que los conservan como oro en paño y que no los dejan ni ver porque temen que se los roben quizá, o que se dicte una ley para que ellos los cedan al Estado, pero en realidad el coleccionismo cinematográfico de la época del cine mudo hoy día no existe. El escobazo censor ha sido la única política constante de la administración con el cine español. Vigilancia y represión contra cualquier imagen que pudiera resultar mínimamente crítica, atrevida, provocadora. Si nuestro cine mudo nunca gozó de la protección del Estado, en cambio siempre estuvo severamente controlado por los gobiernos. Así, los efectos de la censura, especialmente desde 1921, se sumaron a las malas condiciones objetivas que dificultaban el desarrollo del cine español, recortando sus posibilidades expresivas. Con los temas políticos y las cuestiones sociales totalmente ausentes de sus imágenes, las películas de la época evidenciaban los rigores de la censura en una moral estrecha que consideraba pecado la ternura y convertía la picardía en delito. Cualquier aproximación física de los personajes queda ejemplarmente castigada. Y es más fácil encontrar secuencias con bofetadas, pinchazos, empujones, reproches o gestos de casta renuncia que abrazos apasionados. Los besos de amor solían quedarse en amagos o eran interrumpidos por un cierre de iris o un fundido en negro cuando no resultaban suficientemente ingenuos.
La tentación carnal solía personificarse en hembras exuberantes con ropajes exóticos, pero jamás llegaban a consumarse las insinuaciones, y generalmente todo acaba siendo un sueño inalcanzable. Los momentos de intención erótica de aquel cine pueden contarse con los dedos de una mano, como el escandaloso mordisco de Carmen, que tanto placer producía a la gitana. Sin embargo, mientras la realidad se falseaba sobre las pantallas comerciales, otro tipo de cine, explícito hasta la pornografía, se rodaba clandestinamente y se exhibía en pases privados que, según las malas lenguas de entonces, no excluían de sus circuitos secretos a la sala de proyecciones del Palacio Real ni a la residencia del dictador Primo de Rivera. Estas imágenes, que hoy se exhiben públicamente por primera vez, han permanecido ocultas durante más de 70 años. El celo de un coleccionista las mantuvo a salvo de la hoguera inquisitorial. Y aunque estas escenas resulten ingenuas y tal vez hasta cómicas, lo cierto es que tampoco nos hemos atrevido a ofrecerles a ustedes sus momentos de mayor audacia. En los archivos de la Filmoteca Española se guardan las pruebas de la existencia de decenas de películas que se han perdido para siempre. Carteles, fotografías, documentos y anuncios de numerosos títulos constituyen los rastros tangibles de un cine fatalmente desaparecido. Melodramas, comedias, intrigas por episodios, adaptaciones de clásicos, españoladas, producciones ambiciosas que suscitaron la polémica y films ignorados, todos con el denominador común de ser películas irrecuperables. Las causas objetivas de la destrucción de todo aquel cine estuvieron en la falta de filmotecas que lo conservasen, en la desaparición de las empresas propietarias de los negativos, en los incendios que destruyeron varios laboratorios donde se almacenaban las películas, en la venta del celuloide para aprovechar sus componentes químicos y en el propio deterioro producido por el paso del tiempo sobre los nitratos primitivos. Pero a todo ello hay que sumar la responsabilidad administrativa, porque ordenó la destrucción de todas las copias, incluso los negativos originales de nitrato, sin exigir su copiado previo sobre film de seguridad. El Nodo, Televisión Española y la propia Filmoteca Nacional convirtieron en cenizas cientos de miles de metros de películas, muchas veces sin obtener copias o haciéndolo de modo tan deficiente que hoy resulta imposible utilizarlas. A la quema de 1961 escaparon muy pocos nitratos y sobre ellos prosigue implacable la acción destructora del tiempo. Según la Federación Internacional de Filmotecas, para el año 2000 no quedará un solo metro de nitrato con imagen visible en todo el mundo. Bajo tierra, en el búnker de cemento que la Filmoteca Española construyó para almacenar sus materiales fílmicos de alto riesgo, se atesoran las latas con los últimos nitratos existentes. Algunos se mantienen en negativo sin haber sido copiados todavía, positivándose en el telecine para la inclusión de sus imágenes en este programa. Esta secuencia constituye otra muestra de la devastación sufrida por nuestro cine mudo. De Ruta Gloriosa,
película dirigida por Fernando Delgado en 1925, solo quedan los 14 metros que ven ustedes. De Noche de Alboradas, una de las obras más significativas del cine valenciano, dirigida por Maximiliano Tous, también en 1925, apenas se conserva un minuto, con escenas de corte más documental que dramático. El caso de Boy resulta aún más patético. Se han salvado únicamente unas imágenes en que el director aparece dando instrucciones a los intérpretes, pero ni un solo fotograma del film que constituyó un gran éxito para Benito Perojo. Algo parecido ocurrió con la adaptación cinematográfica de la zarzuela Alma de Dios. La película se ha dado por perdida, pero curiosamente las pruebas previas al rodaje efectuadas por la actriz Irene Alba se han mantenido intactas hasta hoy. De otros títulos incompletos queda un metraje más extenso. Por ejemplo, de La ilustre Fregona, realizada por Armando Pou y estrenada en el madrileño Palacio de la Música en 1928 con enorme éxito, pueden verse 9 minutos con algunas escenas completas. Pero a veces, como en la primera versión de La hermana San Sulpicio, con una jovencísima Imperio Argentina bajo la batuta de Florian Rey, la descomposición del nitrato empieza a afectar seriamente a la escasa imagen existente. Apenas 3 minutos en muy mal estado de conservación. Algunas obras cinematográficas han escapado a ese trágico destino de la destrucción gracias a la labor de coleccionistas particulares como don Miguel Nicolau, a quien equipo de investigación visitó en su domicilio de Barcelona. En un rincón del salón, unas latas ocultaban varias películas de principios de siglo. Y entre ellas encontramos 2 piezas que pueden calificarse como incunables del cine español. 2 títulos perdidos. 2 copias únicas en el mundo cuyo propietario había guardado celosamente durante décadas, negándose hasta ahora a que se proyectasen en público. Consultados los expertos de la Filmoteca Española, el primero de esos 2 films podría atribuirse a Fructuoso Gelabert, aunque no figure en la filmografía conocida,
y tratarse de un encargo publicitario del barcelonés Teatro Soriano. Rodada en el puerto de Barcelona, la película incluye una ingeniosa escena submarina lograda mediante superposición de imágenes. El estado de conservación es excelente y evidencia los cuidados recibidos de manos del coleccionista, manteniendo al nitrato libre de descomposiciones químicas mediante constantes revisiones y limpiezas periódicas. Las películas se tienen que conservar estando sobre ellas casi cada medio año, cuidándolas, y luego también poner una preparación para que queden humedecidas. O sea, hay una fórmula la fórmula es alcohol alconforado, como decía, y luego vaselina y agua en partes iguales. Y esto con un papel chupón se pone dentro de la caja, que no dé en la película, que haya una tela que lo prive, y dentro esto conserva la humedad. Pero una película cuando ya está muy reseca ya es muy difícil, que se rompe como el vidrio, ponerlo en la máquina, pues hay veces que... La eficacia de tal fórmula puede comprobarse también en esta película, atribuible a la principal figura de los inicios del cine en España, Segundo de Chomón. Al cabo de más de 80 años, tanto el soporte de nitrato como las tinturas empleadas en el coloreado manual de sus fotogramas se mantienen sin acusar la acción del tiempo. La frescura y originalidad de estas secuencias, a base de trucajes descubiertos por el propio Chomón, es un auténtico placer visual, además de constituir un importante hallazgo de imágenes perdidas. Probablemente otras películas tan valiosas como estas permanezcan ocultas en distintos rincones de España, ya sea en poder de coleccionistas o simplemente arrumbadas y olvidadas por sus propietarios. Y ojalá la emisión de este programa sirviese para facilitar su recuperación. De hecho, hace pocos meses se producía el descubrimiento de varias películas que se habían dado por perdidas. En la buhardilla de un viejo caserón deshabitado y alquilado como almacén de materiales del horno de un pastelero, alguien descubrió una pila de latas oxidadas conteniendo viejos rollos cinematográficos. Las películas las encontramos en una buhardilla, en Benissa, en un pueblo de Alicante. Supimos enseguida que se trataba de las películas que Barcinógrafo hizo con Margarita Xirgu. Vimos los títulos de La reina joven, El beso de la muerte, El nocturno de Chopin y Alma torturada.
y las encontramos en un avanzado estado de descomposición. Estaban en un estado de abandono total realmente. Las trasladamos en un camión frigorífico en principio hacia Valencia, era en verano y había que evitar que temperaturas altas pudieran producir su combustión espontánea, y desde Valencia las llevamos a Madrid para que en el laboratorio de limpieza se pudiera paralizar ese estado de descomposición. Su reconstrucción, su restauración va a ser una restauración complicada y difícil. También desconocemos si están completas las películas, y junto a esas películas de Margarita Xirgu también encontramos algunas producciones que faltarán determinar de dónde son, extranjeras, tanto de producciones italianas como alguna producción francesa, y todas son películas que rondarían entre el año 16 y el año 20. Aunque muchos metros de las películas encontradas en Benissa se hallaban en avanzado estado de descomposición, buena parte de sus imágenes podrán ser recuperadas. Para ello, hará falta un largo y delicado proceso de reconstrucción. Proceso que se inicia con un cuidadoso desenrollado, un examen minucioso del film y un lavado y secado que paralicen el proceso químico de destrucción del nitrato. Una vez reparadas las roturas y deformidades sufridas por la película, esta entrará en la última fase de su restauración. Sus fotogramas habrán de ser estudiados uno a uno para eliminar los efectos que acusen. Para ello, la Filmoteca Española emplea una máquina de copiado desarrollada por el veterano operador Juan Mariné. Con ella se logra el emplazamiento correcto de cada fotograma para dar estabilidad a la imagen, y a la eliminación de rayas, marcas o manchas se añade incluso la corrección de posibles defectos de origen, ya sean desigualdades de luz producidas en el mismo rodaje o fallos en los revelados que eran frecuentes dado el carácter artesanal en los tiempos del cine mudo. Nuestra máxima es que nunca debemos dar nada por perdido, no lo damos. Y buena prueba de ello es el trabajo que hemos hecho con Castigo de Dios, esta película de la Filmoteca Valenciana, de la que hemos obtenido un Lavender maravilloso con una igualdad fantástica, y permitirá ya a todo el mundo ver la película como si ya hubiese sido de origen una película casi perfecta, a pesar de las grandes irregularidades que tiene el negativo de origen. Esta película ha llegado aquí en unas condiciones terribles. Tenía grandes roturas de perforación hasta el punto que ha habido que poner alrededor de 25 metros de perforación falsa para que poder circular por los aparatos. Esta película estaba muy mal revelada, estaba muy mal rodada, y hemos tenido que hacer un estudio densitométrico de la película, y buena prueba de ello es que lleva hasta 5 clases de revelado distinto. Todas estas rayas e impurezas que pueden advertirse en el telecinado del nitrato original de Castigo de Dios han desaparecido en la copia restaurada, permitiendo una proyección de gran calidad en el estreno que la Filmoteca de la Generalitat Valenciana efectuó del título recuperado bajo su patrocinio para la historia del cine español. Un año antes, el mismo equipo dirigido por Juan Mariné se había ocupado de devolver su prestancia original a La Venenosa, una de las películas que Raquel Meyer protagonizó en los estudios franceses. A partir de una vieja copia en nitrato, propiedad de la Filmoteca de la Generalitat de Cataluña, se efectuó una reconstrucción, manteniendo los virados a distintas tonalidades de su época, cuya perfección provocó el asombro y los elogios de los especialistas norteamericanos y franceses que la examinaron. La restauración de viejas películas representa una luz en el panorama de sombras que mantiene oculto y olvidado al cine mudo español.
y los esfuerzos de recuperación que se están haciendo no son más que mínimos pagos de una enorme deuda acumulada durante décadas de desinterés oficial, desidia administrativa y olvido general. En definitiva, al recordar aquellas viejas películas, al devolver a las pantallas algunas de sus imágenes perdidas, lo que se hace es encontrar las señas de identidad más antiguas de nuestro cine, en las obras de quienes fueron sus primeros directores y operadores, e impedir que se desvanezca del todo una memoria que ya han perdido incluso los escasos supervivientes de los días cuando el cine español no sabía hablar. Mi película favorita fue una que no tuvo éxito ninguno. Me costó trabajo hacerla. Y la cuestión de hacerla la hacía por mediación de Bush. Y la cuestión me acuerdo mucho de la película esta que no oí con ella. No me acuerdo de lo yo trabajé con la Chelito, con la hija de la Chelito, que también trabajó en esa misma película. Sí, la madre de la hija. Sí. Fue una época muy feliz, muy feliz. Mejor que ahora. No había tanto lío.